Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este nuestro espacio. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que estoy segura, les va a volar la cabeza. Porque hoy vamos a desentrañar un capítulo que ha generado un auténtico revuelo, un cruce de palabras y reacciones que no deja a nadie indiferente. Sí, amigos, vamos a hablar de la reacción de Demet Özdemir ante una supuesta grosería de Can Yaman. Así como lo escuchan. Prepárense porque esto viene cargado de detalles, de análisis y de esa chispa que nos encanta traerles a ustedes. Y antes de empezar a desgranar este misterio, les hago una invitación muy especial, que ya saben que me encanta. Si aún no forman parte de esta familia, si son nuevos por aquí, denle ese botoncito rojo de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que subimos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el corazón de la noticia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que compartieron pantalla en Erken Cikus, su química fue tan palpable, tan eléctrica, que los fans no tardaron en imaginarlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y aunque ambos siempre han mantenido un perfil profesional, o al menos eso es lo que nos han dejado ver públicamente, cada movimiento, cada interacción, cada gesto, es analizado con lupa por sus seguidores y por la prensa. Lo que ha detonado esta nueva ola de comentarios y especulaciones es algo que se rumorea, algo que se dice, una supuesta declaración o un comentario que habría salido de la boca de Can Yaman, y que habría molestado o impactado a Demet. Y aquí es donde empieza lo interesante porque la reacción de Demet no ha sido un comunicado oficial, no ha sido una entrevista cara a cara diciendo, esto es lo que pasó. No, señores y señoras, en el mundo de las celebridades, las reacciones a veces son mucho más sutiles, mucho más encriptadas. Pueden ser un like a una publicación, un comentario discreto o incluso, lo que ha estado ocurriendo, una especie de silencio estratégico que habla por sí solo. Según lo que se ha podido recopilar de diversas fuentes, rumores y comentarios en redes sociales, parece que Can Yaman, en algún momento, habría hecho un comentario sobre Demet, quizás en el contexto de su trabajo juntos, o tal vez algo más personal. Los detalles exactos de esta supuesta grosería son, precisamente, esos supuestos. No hay una transcripción literal, no hay un vídeo confirmando las palabras exactas. Y es precisamente en esa ambigüedad donde reside gran parte del morbo y la atención. Porque cuando algo no está completamente claro, nuestra imaginación vuela. Pero, ¿qué tipo de comentarios podrían ser considerados una grosería en este contexto? Podríamos estar hablando de algo que minimiza el talento de Demet, algo que la pone en una posición incómoda, o quizás, algo que se interpreta como una falta de respeto, especialmente viniendo de alguien con quien compartió una etapa tan importante de su carrera y para muchos de su vida personal. Imagínense la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, donde cada palabra puede ser magnificada y malinterpretada. Ahora hablemos de la supuesta reacción de Demet. Aquí es donde se pone más intrigante. Lo que se ha detectado, lo que los fans más observadores han notado, son ciertos indicios en sus redes sociales. Por ejemplo, se comenta que Demet podría haber dejado de seguir a Can Yaman en Instagram, o quizás, haber dado unfollow a alguna cuenta relacionada con él. O tal vez, y esto es algo que se ha visto mucho, ha dado me gusta a comentarios o publicaciones que de alguna manera apoyan su trayectoria, su talento, o incluso, de forma indirecta, expresan cierto descontento con las acciones de Can. Es importante recalcar que estas son interpretaciones. En el mundo de las redes sociales, un unfollow puede deberse a 1000 motivos. Quizás ya no tienen contacto, quizás prefieren mantener un espacio profesional, o simplemente en un mar de cientos de seguidores, uno pasa desapercibido. Sin embargo, cuando se trata de dos figuras tan mediáticas y con un pasado tan ligado, cada pequeña acción se convierte en una señal, en un código que los seguidores intentan descifrar. Otra faceta de la reacción de Demet podría ser su silencio. A menudo en el mundo del espectáculo, la mejor respuesta, o la más inteligente, es no responder. Demet Özdemir es conocida por ser una profesional, una mujer enfocada en su carrera, y generalmente ha mantenido un comportamiento discreto ante los rumores y las polémicas. Su enfoque principal suele ser su trabajo, sus proyectos y su vida personal, que trata de mantener lo más privada posible dentro de lo que cabe.
Entonces, si Can Yaman hizo un comentario que se considera grosero, ¿por qué Demet no reaccionaría de forma más directa? Bueno, hay varias razones. Primero, el respeto a su propia imagen y carrera. Una reacción airada o pública podría interpretarse como inmadurez o como una búsqueda de atención, algo que ella parece querer evitar. Segundo, puede que las cosas se hayan arreglado internamente. Quizás Can se disculpó o quizás las palabras no fueron tan graves como se interpretaron, y el asunto quedó en el pasado para ellos, pero no para la prensa y los fans. Y aquí entra la labor de los medios y de nosotros, como consumidores de información. A veces se magnifican las cosas. Un comentario inocente puede ser sacado de contexto, un rumor puede convertirse en una noticia. La necesidad de generar contenido, de tener titulares llamativos, lleva a veces a interpretar las acciones de las celebridades de formas que no se corresponden con la realidad. Pensemos en el impacto que esto puede tener en la imagen de ambos. Si se confirma que Can Yaman fue irrespetuoso, podría dañar su reputación, especialmente entre los fans de Demet. Por otro lado, si Demet reacciona de forma muy pública y negativa, también podría ser vista como conflictiva. Es un juego delicado de imagen y percepción. Lo fascinante de todo esto es cómo las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla, o de expresión, de estas reacciones. Un simple gesto digital puede generar un torbellino de especulaciones. Y la gente ávida de drama y de entretenimiento se sumerge en estas interpretaciones, buscando confirmaciones, debatiendo y formando sus propias opiniones. Hemos visto cómo algunos usuarios de redes sociales han defendido a Demet, criticando a Can Yaman por sus supuestas palabras. Otros, en cambio, defienden a Can, argumentando que quizás fue un malentendido, o que la reacción de Demet es exagerada. Es un debate constante que refleja la pasión y el fanatismo que generan estas figuras. ¿Y qué hay de la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing? A veces en el mundo del entretenimiento, las polémicas, incluso las pequeñas, pueden ser una forma de mantener el interés del público. Unos cuantos rumores, unas cuantas reacciones sutiles, y de repente todos están hablando de ti, de tu trabajo, de tu relación pasada. Es un arma de doble filo, claro, pero algunos creen que podría ser una táctica. En mi opinión y basándome en lo que he podido observar, Demet Özdemir ha manejado esta situación con una elegancia digna de admirar. Su enfoque en su carrera, su trabajo constante en nuevos proyectos, y su capacidad para mantenerse centrada a pesar del ruido mediático, son atributos que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas. Si hubo una grosería, su forma de reaccionar, o de no reaccionar de manera ostentosa, habla mucho de su madurez profesional. Por otro lado, Can Yaman sigue en su camino, también con sus proyectos y su propia proyección internacional. La relación entre ambos, aunque haya terminado o evolucionado, siempre será un punto de interés para sus seguidores. Y son precisamente estas reacciones sutiles, estos indicios en redes sociales, los que alimentan la conversación y nos mantienen atentos. Espero que este análisis les haya parecido interesante y esclarecedor. Como ven, en el mundo de las celebridades, las reacciones no siempre son lo que parecen a simple vista. A veces hay mucho más detrás de un simple like o un unfollow. Y lo más importante es recordar que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias formas de gestionar las situaciones. Hemos intentado desgranar este tema con la mayor objetividad posible, basándonos en la información que circula y en las interpretaciones más comunes. Pero al final, la verdad absoluta solo la saben ellos. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, apoyar sus proyectos y, quizás, aprender a interpretar las señales que nos dejan en este fascinante universo del espectáculo. Y ahora, llegamos al final de este capítulo de nuestro vídeo. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí prepararlo para ustedes. Hemos tocado un tema que ha generado mucha expectación, y me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo una grosería? ¿Cómo creen que Demet reaccionó realmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus análisis y sus experiencias. Es lo que hace que este canal sea tan especial. Si este vídeo les ha resultado intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, no se olviden de regalarme ese pulgar arriba que tanto nos motiva. Un simple me gusta marca una gran diferencia. Y si tienen amigos o conocidos que son fans de Demet Özdemir o de Can Yaman,
o simplemente les encanta el chisme del mundo del espectáculo, compartan este vídeo con ellos. Ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, les repito la invitación: suscríbanse a este canal. Únanse a esta familia que crece día a día. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. Tenemos mucho más contenido interesante y emocionante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más de todo lo que aman. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.